Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de septiembre del 2016. Sé que es bastante tarde, pero la tesis me ha tenido secuestrada el último mes y había estado atrasando este wrap-up porque el último libro que leí forma parte de una biología, quería acabar el segundo libro y la verdad es que eso me tomó mucho más tiempo del que pensaba, de hecho lo acabé hace 2 o 3 semanas. Y pues bueno, lo importante es que ya estoy de regreso y como les digo les traigo el wrap-up de septiembre. En este mes leí 6 libros, pero como les digo voy a agregar el último que leí, que lo leí en octubre, pero pues lo voy a poner aquí porque forma parte de una biología. Y la verdad es que fueron libros bastante variaditos, hubo algunos buenos y unos no tan buenos, pero sin más preámbulos, empecemos. El primer libro que leí se llama Tomates verdes fritos en el café de Whistle Stop de Fanny Flagg. Este es un libro del que había oído bastantes buenas recomendaciones y tengo que decir que fue un libro que me gustó. No me encantó tanto como algunos otros, pero definitivamente es un libro muy bueno. Para empezar quiero decir que algo que me llamó mucho la atención es que el libro está narrado, vamos a decir que desde 3 voces o desde 3 perspectivas. Una de ellas es la de nuestra protagonista, que es una mujer entre 40 y 50 años, está casada, sus hijos ya no viven con ella y vamos a decir que es una mujer que no está súper satisfecha y feliz con su vida. De hecho, podría decirse que tiene un poco de depresión, como que no le encuentra mucho sentido a la vida y simplemente vive, pero en realidad no aprovecha la vida. Y básicamente la historia comienza cuando ella va con su marido todos los fines de semana a visitar a su suegra, que está en una especie de casa de retiro, de reposo, un asilo, como quieran llamarlo, y ella va, sin embargo, como que la suegra no la trata muy bien, entonces nada más como dice hola, deja a su esposo con su suegra y ella se va a la sala de espera, y un día en esa sala de espera se encuentra con una de las otras habitantes en esta casa de reposo, se pone a hablar con ella y resulta que esta señora es una persona súper feliz, muy platicadora, que simplemente pues, disfruta bastante la vida, y poco a poco al hablar con ella como que la va motivando y le va haciendo ver la vida desde otra perspectiva. Esta persona no solo le habla de su vida, sino que también le habla de este famoso Whistle Stop Café, que es un café ubicado en una ciudad donde ella vivía, y ella le va a contar por muchos fines de semana lo que pasaba en ese café, quiénes eran sus dueñas, qué pasaba también en toda esta comunidad. Le habla de ella, de su esposo, de su familia, de muchos de los habitantes de ahí, qué había sucedido, todas las situaciones, ¿no? Y pues poco a poco, como les digo, abriendo un poco su panorama, su perspectiva de la vida. Y además de estas dos narrativas también tenemos un periódico de esta misma comunidad donde también nuevamente nos van dando información de qué es lo que estaba sucediendo, cuáles eran algunos de los personajes o habitantes más notables y qué pasaba en sí en este lugar. Y fue un libro que me llamó mucho la atención porque, como les digo, las 3 voces medio se van entretejiendo, aunque no siempre coinciden porque pues están en tiempos diferentes, ¿no? Cada una de las temáticas que van mencionando sí tienen un efecto bastante interesante y sí van ligándose. Tanto los personajes como las temáticas que se tratan son muchísimas, sin embargo algunas de las temáticas más importantes incluyen el amor, el desamor, la familia, la amistad, la importancia de tener pues otras personas con las cuales puedas hablar, hacer alguna actividad importante, tener aspiraciones, tener un poco de actitud positiva ante la vida, etcétera, etcétera. Es un libro que habla de muchísimas cosas, también habla bastante sobre el racismo, las diferencias entre clases sociales, lo que viene siendo todos los paradigmas que se tienen, los estereotipos, etcétera. Es un libro que de verdad es bastante rico en temáticas, entonces no dudo que alguna de ellas les interese. Como les digo, también cuenta con muchos personajes, entonces eso es también algo positivo y pues tal vez negativo en caso de que no te interesen muchos. Sin embargo, lo veo como algo positivo porque en mi caso yo encontré que había como 3 o 4 personajes que me interesaban bastante, entonces aunque su historia no siempre era la que se estaba presentando, pues siempre estaba la expectativa de cuándo iban a aparecer de nuevo estos personajes que tanto me llamaban la atención. Y fue un libro que en general me gustó bastante. En caso de que les gusten las historias con muchas temáticas, definitivamente les recomiendo este libro. Si les gustan los libros también con un poco de temática sobre racismo, sobre mujeres un poco más fuertes que van encontrando un poco su punto en la vida y que no dependen tanto de un hombre, también creo que es un libro interesante de leer. Y los únicos 2 peros que le vi a este libro fueron un poco el ritmo. En algunas ocasiones parecía que iba un poco lento, sobre todo en algunas ocasiones la trama sentía que no avanzaba mucho. Y otra cosita es que, como les comenté, había muchos personajes, había personajes que de verdad tenían una historia súper interesante y había otros que
como que daban igual, entonces creo que a veces me tenía a la expectativa completamente y a veces me daba igual lo que sucediera. Esa diferencia tan grande hizo que el libro no me encantara por completo, sin embargo sí lo recomendaría. El segundo libro que leí se llama Lies We Tell Ourselves de Robin Tiley. Este es un libro que me impactó bastante y la verdad me gustó muchísimo. Básicamente nos narra la historia de dos protagonistas durante una época en Estados Unidos que creo que se llama la integración o algo así, no estoy muy segura, pero se desarrolla entre los años 50 y 60. En esta época había una distinción y una segregación bastante fuerte entre la gente blanca y la gente negra en Estados Unidos y pues tenían todo diferente, ¿no? Hospitales, escuelas y muchas otras cosas, ¿no? En este caso vamos a ver la historia de dos estudiantes que precisamente les toca estar en la escuela durante este periodo de integración. Como creo que se pueden imaginar, muchas de las escuelas para blancos eran mejores, entonces muchos activistas y pues personas de raza negra empiezan a pedir que sus estudiantes y sus alumnos puedan asistir a las otras escuelas y básicamente que se rompa este estigma y esta segregación y que todos puedan ir a la escuela independientemente de su color de piel. Entonces lo que vamos a ver en este libro es cómo 10 niños van a poco a poco empezar a integrarse y cómo se lleva a cabo esta transición que en un inicio contó con bastante resistencia por parte de la población blanca. Creo que una de las cosas más impactantes de este libro es ver el recibimiento que le dan a estos estudiantes negros y cómo de verdad los estudiantes blancos se portan de lo peor y los tratan súper mal, les avientan cosas, les dicen muchísimas cosas horribles y de verdad los tratan como si fueran lo peor y como si ellos fueran los culpables de muchísimos de sus problemas. Es impresionante la perspectiva que nos da este libro y me llamó muchísimo la atención porque al final se dice que está basado más o menos en ciertos hechos reales, entonces fue algo bastante impactante. Y bueno, ya yendo un poquito más a la historia, como les digo, vamos a ver la perspectiva de dos protagonistas. Una de ellas es la hija de un editor blanco que definitivamente está en contra de toda la integración y que escribe muchísimo para decir que está en contra, para mostrar una resistencia, para decir que es algo que va a causar muchísimos conflictos sociales y que es de lo peor. Y por otro lado tenemos a la protagonista negra, que es una de estas estudiantes seleccionadas para integrarse a la escuela y ella nos va a contar pues todo lo que se va a enfrentar en el momento en que entra. Ambas nos van a dar, como les digo, sus perspectivas, qué opinan sus padres, sus familiares, qué dice pues en sí la comunidad y cómo cada una va viviendo la integración desde pues sus perspectivas. A pesar de todo, poco a poco ellas empiezan a relacionarse sin querer y se va creando un lazo bastante interesante entre ellas. Ya no les voy a contar mucho más, simplemente les puedo decir que fue un libro que me gustó muchísimo por dos cuestiones. Una es el hecho de cuestionar lo que nos dicen los demás, sobre todo nuestros padres, nuestros maestros y en general la sociedad y otros adultos, ¿no? Porque en este caso vemos cómo los estudiantes reaccionan simplemente por lo que les han dicho, ¿no? Simplemente alguien les dijo que un grupo de personas es peor y que son malos y que van a causar muchos problemas. Y la autora nos plantea esta situación independientemente del racismo, sino como muchas veces simplemente tomamos la información que nos la dan y la repetimos y en ningún momento nos detenemos a pensar si esto tiene sentido o no, ¿no? El hecho de que la autora planteara esta situación y que poco a poco los protagonistas se vayan dando cuenta de cómo pueden estar tal vez equivocados y cómo lo que les dijeron tal vez no es lo correcto, un tema que en realidad siento que se abordó de muy buena manera. El libro también habla de homosexualidad, particularmente de lesbianismo, y me gustó muchísimo cómo la autora nos logró posicionar en los zapatos de las protagonistas. Como heterosexual, la verdad es que a veces me cuesta trabajo entender al 100% y creo que nunca lo voy a hacer, ¿no? A las personas homosexuales. Sin embargo, este libro creo que ha sido uno de los únicos que en realidad me puso en los zapatos de esta persona y me hizo entender por qué los homosexuales suelen tener tantos conflictos al momento de percatarse de sus preferencias, ¿no? Porque la sociedad los ha inclinado a sentir que están haciendo algo mal y que es algo indebido, ¿no? No es una temática desconocida ni que se trata por primera vez, sin embargo, en mi caso es la primera vez que en realidad la comprendo y como que la entiendo un poquito mejor. Entonces, por estas razones, la verdad es que les recomiendo muchísimo este libro. Si les interesa cualquiera de estos temas, definitivamente les recomiendo el libro. E independientemente de eso, si les gusta un poco esta idea de romper paradigmas y romper estereotipos, este libro de verdad vale muchísimo la pena. El tercer libro que leí se llama Remember Me o Te Acuerdas de Mí, de Sophie Kinsella. Fue un libro de chick lit que la verdad no disfruté mucho a comparación de otros libros que he leído de la misma autora. Es un libro que nos narra la historia de Lexi Smart, que es una mujer, no recuerdo, entre 25 o 26 años.
Ella tiene una vida bastante normal, ¿no? Trabaja para una empresa. Digamos que su situación económica no es la mejor, sin embargo, pues tiene una vida bastante buena, tiene bastantes amigas y pues en general está bastante bien. Un día tiene un accidente y parece que se levanta y han pasado 3 años de su vida que ella no recuerda en lo absoluto. Entonces tiene que ver qué fue exactamente lo que pasó en esos 3 años. Cuando empieza a investigar un poco se da cuenta que en esos 3 años se ha casado. No solo se ha casado, sino que se ha casado con un millonario guapísimo. También se ha convertido en gerente del departamento para el cual trabajaba. Aparte se ve bastantes cambios físicos, ¿no? Está mucho más delgada, parece que se arregló los dientes y tal vez algunas otras partes de su cara, no está muy segura. Simplemente se da cuenta que en estos últimos 3 años han pasado muchísimas cosas y ella no sabe qué fue exactamente lo que sucedió. Entonces a lo largo del libro vamos a ir poco a poco descubriendo qué fue lo que pasó en estos 3 años, cómo es que conoció a su esposo, cómo llegaron a contraer matrimonio, cómo era su relación antes del accidente. También poco a poco va a ver qué es exactamente lo que hacía en su trabajo y cómo llegó a ser gerente. Y otro aspecto muy crucial es que también ella empieza a ver que sus amigas ya no son sus amigas y ella no se explica este distanciamiento tan fuerte. Entonces poco a poco va a ir a investigar qué fue exactamente lo que pasó y por qué ahora es una persona tan diferente. Y a lo largo de la historia vamos a ver, como les digo, todas estas pequeñas cosas. Y pues fue una historia que se me hizo bastante X. El problema que tuve es que me parecía una premisa bastante increíble, ¿no? Como les digo, es una transformación bastante fuerte en 3 años y sobre todo algo que he visto muy frecuente en las novelas de Sophie Kinsella y que no me gusta mucho es que siempre hay un personaje masculino que es súper rico y súper guapo y no sé, que es casi perfecto y ya me está molestando esta presencia permanente de este tipo de protagonistas. Yo entiendo que quiere hacer la historia así más interesante y todo, pero me parece bastante repetitivo y me parece muy increíble, vamos, o sea, yo entiendo que sí hay hombres ricos y guapos, pero no creo que se le presenten a todas las mujeres y que en realidad sean el único estereotipo o la única inspiración de una mujer. Entonces por eso me molestó un poco. Además de eso, la protagonista como que no me convencía. Estaba totalmente perdida, que se entiende dado que había perdido la memoria de los últimos 3 años. Sin embargo, creo que estaba incluso con más problemas de los que aparentaba una persona que tenga problemas de memoria. Y en general la historia se me hizo bastante X, no me causó mucha gracia, no se me hizo que tuviera algunas temáticas así súper profundas, entonces se me hizo un libro bastante X, no lo recomendaría mucho. De hecho, si les gusta Sophie Kinsella, les recomendaría otros libros de ella y creo que hay historias mejores tanto de chick lit como de romance. Después leí The Starch Solution o La solución del almidón de John McDougall. Este es un libro de no ficción, básicamente de nutrición. Específicamente es un libro que habla de alimentación vegana o basada en plantas, como gusten llamarle. Y les quiero decir que yo leí este libro porque vi una plática de TED de este autor y me llamó bastante la atención la perspectiva y las ideas que él tenía. Básicamente su premisa es que muchas de las civilizaciones importantes han basado su alimentación en carbohidratos y en almidón particularmente. Entonces él dice que esta es como la alimentación ideal y la que deberíamos de seguir. Y pues se enfoca en 3 civilizaciones como muy importantes, no vamos a decir que toda la civilización asiática que tiene como alimento base el arroz. También nos habla de la civilización europea que tiene como una de sus bases las papas. Y finalmente nos habla de muchas de las civilizaciones americanas, sobre todo latinoamericanas, que tienen como base el maíz, ¿no? Entonces él se basa en estos 3 alimentos y cómo estos pueden ser claves para dar todos los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes y muchas otras cosas que se necesitan en el organismo. Y él habla de un plan de alimentación basado en, pues, precisamente todos estos alimentos que tienen almidón y obviamente algunas frutas y verduras, pero tener como base estos alimentos. Además de eso, también él empieza a decir cuáles son las desventajas de la dieta occidental común y corriente que ahorita está causando muchísimos problemas y enfermedades. Y pues trato de hacer ese balance. Como aspecto positivo del libro tengo que decir que es bastante claro, conciso y pues tiene unas teorías que son lógicas, no sé si sean 100% verídicas, pero parecen ser bastante racionales. Pero un problema que le vi es que a pesar de que sí tiene ciertas fuentes y sustento científico, en muchas ocasiones su única justificación es regresar a este punto de que muchas civilizaciones han vivido de eso y por eso está bien. Y eso no me parece una justificación suficiente. Siento que el autor como que le da un círculo y te regresa al mismo punto y en realidad no te está dando información adicional, sino que simplemente te está repitiendo cosas como que hasta que te las creas.
y ese método me dejó un poco escéptica. Como les digo, yo me interesé en leer este libro porque vi una plática de TED y honestamente les puedo decir que el video basta. De hecho, se los voy a dejar aquí abajo y si les interesa, yo creo que el video les da el 80% de lo que les proporciona este libro. No necesitan leer el libro porque aunque sí profundiza un poco en algunos aspectos, no es mucho más de lo que se menciona en la plática. Entonces, si les interesa, yo les recomiendo ver la plática y ver la página de este doctor, que también en la página se pueden conseguir muchas de las recetas que son la mitad de este libro, entonces pueden conseguir directamente las recetas en su página de internet y no hay necesidad de leer el libro. Otro libro que leí, que de hecho fue una relectura, fue El color púrpura de Alice Walker. Este es un libro que personalmente me encanta, se me hace un libro que es muy bueno y que merece muchísimo la pena que lo lean. Yo ya tengo una reseña del libro en mi canal y también hice la relectura para un hangout que también se encuentra en el canal, se los dejo ahí arriba y aquí abajo por si les interesa. Básicamente el libro del color púrpura nos narra la historia de Sally. Sally es, cuando comienza el libro, una niña de 12-13 años que tiene una infancia bastante dura. Desde muy pequeña su padre la viola varias veces. Esas violaciones llevan a 2 embarazos donde ella tiene los bebés, sin embargo el padre se los lleva y ella nunca sabe qué es exactamente lo que pasa con sus hijos. Además de las violaciones, ella sufre bastante maltrato psicológico, físico y verbal. Vamos a decir que la tratan de lo peor, abusan de ella, la tienen ahí casi como una criada. El padre aparte le dice que es una persona muy poco capaz, que es muy tonta, que es fea. En fin, le va de lo peor. Al poco tiempo de tener a su segundo hijo, la forzan a casarse y la vida que tiene con el esposo es igual o peor que la que tenía con su padre. Nuevamente la tratan de lo peor, la violan, le hablan muy mal, le dicen cosas horribles, la maltratan, la golpean. En fin, tiene una vida, como les digo, bastante dura y parece que todo va mal en este libro hasta que aparecen algunos otros personajes en la historia y poco a poco Sally va conociendo a 2 mujeres que van a tener un gran impacto en su vida y poco a poco van a hacer que Sally cambie bastante su forma de ser, su forma de ver el mundo, de percibir la vida, de relacionarse con los demás y en sí de vivir. No les quiero contar muchísimo más de la historia, simplemente les puedo decir que es un libro de verdad genial, donde se ve una evolución y una transformación del personaje de manera impresionante. La evolución que tiene este personaje es una de las más maravillosas que yo he visto en algún libro y de verdad este libro, además de toda la historia de Sally, nos habla de muchísimas temáticas que son bastante relevantes. Obviamente una de las temáticas principales es el feminismo, el empoderamiento de la mujer y cómo es importante pues apoyar a la mujer y decirle que es capaz de hacer cosas fuera de simplemente ser una madre y ser una esposa. Otro tema muy importante es la religión / espiritualidad. Sally va cambiando bastante su perspectiva de ver a Dios y a la religión a lo largo del libro y es bastante interesante ver todo esto, ver todas esas reflexiones y si les gusta cualquiera de estas temáticas, como les digo, no es básicamente una religión en específico, sino más la cuestión espiritual. Definitivamente este libro da una perspectiva muy interesante y muy buena. El libro también habla un poco sobre el lesbianismo y es muy interesante cómo se trata esta temática, no cómo se aborda y me gustó mucho cómo la autora logró transmitir ese tema. Además de todas esas temáticas se habla mucho del colonialismo, del racismo, de las injusticias, de la educación, de la importancia de la familia y muchas otras temáticas que son bastante importantes e interesantes. Como ya les dije, este libro me encanta, de verdad lo recomiendo ampliamente y lo que más me gusta de este libro es cómo la autora logra tratar tantas temáticas, darles la profundidad necesaria para que uno conozca más el tema, pero al mismo tiempo dejarnos la suficiente libertad para nosotros reflexionar más sobre las temáticas, ¿no? Este es un balance que no todos los autores logran, ¿no? En algunas ocasiones describen de más o describen de menos, o no te dejan espacio para la reflexión, pero esta autora logra encontrar el balance perfecto y hace que el libro de verdad sea una joyita porque, como les digo, da información pero al mismo tiempo te deja reflexionando y es simple y sencillamente genial. Les recomiendo muchísimo este libro. Ya por último leí la famosa biología de Jenny Han. El primer libro se llama A todos los chicos de los que me enamoré y el segundo se llama Postdata todavía te quiero. Estos libros son súper famosos y tengo que decir que a pesar de todos los buenos comentarios que he oído sobre ellos, a mí se me hicieron unos libros bastante X. No quiero decir que sean malos, pero no entiendo por qué tienen tanta fama. La verdad es que son una historia bastante X con temáticas normales, nada fuera de lo común y la pluma de la autora no es nada espectacular, también es bastante
normal, ¿no? Muy average. Para contarles un poquito de la historia, en caso de que no la conozcan, este libro nos narra la historia de nuestra protagonista, que es una joven de 15, 16 años. Ella a lo largo de su vida ha estado enamorada de ciertos chicos, ¿no? Particularmente 5, y como que al finalizar su periodo de enamoramiento con cada uno de ellos les escribe una carta donde describía un poco qué era lo que les gustaba de ellos o qué características de ellos le llamaban mucho la atención y la enamoraban. Básicamente soltaba todos sus sentimientos en estas cartas, ¿no? Y después de un tiempo pues las escondía y las tenía ahí guardadas en su cuarto. Resulta que un día estas cartas desaparecen, y no solo desaparecen, sino que son enviadas a los destinatarios, ¿no? Algunos de ellos empiezan a comunicar con ella y le dicen pues, ¿qué onda con esta carta? ¿Qué hago con esto? O qué es lo que sucedió. Ella obviamente bastante apenada pues tiene que explicar un poco la situación y pues decir qué fue exactamente lo que sucedió, y en estos encuentros pues empieza a entablar cierta relación con algunos de estos chicos de los que ella se había enamorado. No les quiero contar mucho más, simplemente les puedo decir que tanto en el primero como en el segundo libro ella se va a ver un poco más involucrada con algunos de estos chicos, y obviamente va a haber alguna cuestión ahí un poco más romanticona con algunos de ellos. Simultáneamente ella nos va a contar un poco de su vida, de su hermana, su familia y algunos de sus amigos, pero básicamente la historia sí está bastante enfocada en sus relaciones amorosas. Y bueno, lo que me gustó del libro es que tiene una prosa bastante ligerita, se lee bastante rápido, y la premisa, aunque chistosa y un poco increíble, era interesante. Sin embargo, hubo varias cosas que no me llegaron a convencer por completo. En primera instancia, la protagonista se me hacía bastante débil, era muy dependiente, sobre todo de su familia, de su hermana, y no sé, como que siempre estaba dependiendo de algunas otras personas. Se me hacía también bastante ingenua, como que no veía la maldad de nadie y era simplemente demasiado inocente, y a veces me costaba trabajo creerme eso. Y además de todo eso, se me hacía un personaje bastante inmaduro. Entiendo que era una joven y todo, pero se me hacía un personaje que de verdad le faltaba un poco de madurez en muchos respectos. Y siendo una protagonista con todas esas características, la verdad es que a veces resultaba un poco molesto leerla y me causaba bastante conflicto. Y otro problema que tuve con este libro es que está demasiado, pero demasiado basado en esta temática del romance y el amor. Es algo que sí me decepcionó bastante, porque siento que hay otros libros, tanto infantiles como juveniles, que a pesar de que tienen una temática principal, tienen algunas otras temáticas que pueden interesar a personas que no sean las que están incluidas en el rango de edad para el que va dirigido el libro, ¿no? Pero en este caso siento que el romance era un romance juvenil para, no sé, incluso chavitas, yo diría que entre 14, 16, 17 años, ¿no? De un rango de edad bastante específico, y siento que el libro no aporta ninguna otra temática para personas que no estemos en ese rango de edad o que no tengamos un interés tan fuerte en el romance de una chavita de 16 años. Por esta razón el libro se me hizo bastante X, a pesar de que tuvo algunos momentos en donde admito que sí me tuvo picada y estaba ante la expectativa de qué era lo que iba a suceder. En muchas ocasiones me tuvo totalmente indiferente ante lo que sucedía. El libro se me hizo bastante X, como les digo, no tenía ni una temática tan fuerte, mis personajes así muy distintivos y característicos. Entonces sí, no sería un libro que les recomendaría mucho. Como les digo, tal vez si tienen 14, 15, 16 años y les interesa mucho el romance, pues tal vez les pueda llamar la atención, pero fuera de ese rango de edades y de esos intereses, no creo que sea un libro que le llame mucho la atención a la mayoría. Y bueno, esas fueron todas las lecturas que hice en septiembre y una de ellas en octubre. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes, si han leído algunos de estos libros y opinan igual que yo o diferente. Cuéntenme en los comentarios esas similitudes o diferencias, o qué creen que haya sido lo que hayamos visto desde puntos de vista diferentes. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más reseñas, wrap-ups, book tags y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.